Hacemos un viaje 500 años en la historia para hablar de Incunables, aquellos libros que vienen directamente de la imprenta de Gutenberg. La exposición del mexicano Gabriel Orozco en Manhattan, calificada como una de las más importantes del 2022 por la revista The New Yorker. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Amigos, amigas de Noticias 22, iniciamos la semana con mucha información para ustedes. Así es, Laura Barrera, un placer, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. E iniciamos con un interesante homenaje que en imágenes rinde tributo a la literatura de Elena Poniatowska. Vamos a ver. Con fotografías que se inspiran en la obra literaria de Elena Poniatowska, la Alianza Mexicana de Cultura y Arte rindió un homenaje a la autora mexicana en la exposición F20 Miradas Divergentes. La Mexican Cultural Arts Alliance, que conserva y comparte el arte y las tradiciones de México en Estados Unidos, donó 20 fotografías de 17 maestros de la lente a la Fundación Elena Poniatowska como reconocimiento a la literatura de la escritora. Son 7 estados de Estados Unidos que están representados acá y además el estado de Chiapas en México. Entonces es como una gran diversidad de visiones, de representaciones y de experiencias de los grandes fotógrafos. ¿No? Hay cosas un poco surrealistas, hay cosas como muy mundanas, hay cosas de campo. De Chiapas tenemos a grandes fotógrafos como Jorge Silva, que registra las ruinas, la naturaleza. Está también Jesús Hernández, con esta bella fotografía. Marcos García, Maru Shantis, que abre precisamente la exhibición con las manos. Desde las manos femeninas tejiendo un textil hasta las casas de mexicanos pobres en Chicago, pasando por los migrantes trabajadores en el país vecino del norte, se imprimen en la exposición colectiva por la que caminó Elena Poniatowska y a quien también se le dedicó la pieza musical inédita, Los retratos de Elena. Lo que me conmueve muchísimo es también la actitud de los mexicanos que están en Chicago, cómo caló o cómo ha calado tanto nuestro país. Al leer a Elena nos inspira para exponerlo a través de la fotografía. Es esa cotidianidad, las historias de la gente simple, de los invisibles que a veces están presentes pero no los vemos, ¿no? Esta exposición se quedará hasta finales de enero en la Fundación Elena Poniatowska y después se buscará su itinerancia. Hasta aquí la información, hasta la próxima. Este fin de semana nos enteramos de una lamentable noticia. Pues sí, la verdad, triste dar este anuncio. Esta noche rendimos un homenaje a Guadalupe Rivera Marín. Con el sentido del humor que la caracterizaba, Guadalupe Rivera Marín llegó a confesar que no fue sencillo ser hija de Diego Rivera y Lupe Marín, sobre todo porque la sombra del muralista le hizo imposible durante algún tiempo forjar su propia personalidad. Cuando lo consiguió, ya era una respetada abogada, catedrática universitaria, escritora y promotora, cuyo legado en la vida cultural y política del país es por sí solo digno de reconocimiento. Además de su labor como docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde impartió clases durante décadas, fue directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México entre 1989 y 1998. También se dedicó ampliamente a la política, pues fue diputada, senadora y delegada en la Ciudad de México. La también historiadora fue autora de libros como Los Círculos de los Dioses, Diego el Rojo y Un río, dos riberas. Si todo lo anterior no fuera suficiente, Guadalupe Rivera Marín asumió la responsabilidad de ser la memoria viva de sus padres, dos figuras icónicas del siglo XX mexicano. Precisamente, su férreo compromiso con el legado de Diego Rivera la llevó a crear a principios de este siglo la fundación consagrada a preservar y difundir el legado del reconocido artista plástico, la cual presidió hasta el último de sus días. Guadalupe Rivera Marín falleció este domingo a la edad de 98 años. En acuerdo con su hijo Diego López, próximamente la Secretaría de Cultura Federal le rendirá un sentido homenaje. Bueno,
Bueno, y vaya que se logró forjar una carrera por sí misma, más allá de pues la celebridad de sus padres. Ella siempre buscó apoyar a los obreros, las relaciones obrero-patronales, las relaciones pues de los trabajadores, era algo que le preocupaba mucho, y ella dirigió lo que ahora es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, una gran conocedora de esta etapa de nuestra historia. Pues descanse en paz, y por ahí dicen, Laura, que nunca se van solos. El surrealismo también está de luto. Alan Glass siempre supo que era surrealista. El artista de origen canadiense se caracterizó desde niño por su gran capacidad por dibujar y generar asociaciones de ideas y conceptos. En su país, ingresó en 1949 a la Escuela de Bellas Artes. Posteriormente, se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de París. Su talento fue reconocido por André Breton y Benjamin Perret, quien en 1958 organizaron su primera exposición de manera individual en Francia. Su obra engloba muchos de los ideales que el movimiento surrealista se planteaba. Motivado por una calaverita de azúcar que encontró en la casa de la hija de André Breton, llegó a México en 1962. Estaba destinado, era mi destino, yo tenía que venir a México. A partir de 1970, la Ciudad de México se convirtió en su hogar. Recorrió cientos de mercados y comercios para recolectar objetos y contar historias a través de sus cajas objeto, que eran una especie de universos o poemas que despertaban muchas vivencias e ideas. Para Alan tiene que haber una belleza especial, una historia escondida detrás de cada uno de los objetos, que después va a encontrar su relación y su camino y su conexión con otros hasta formar una de sus cajas. También trabajó con la obra bidimensional, a través de la acuarela, en donde representó alguno de sus sueños. Alan Glass obtuvo la Medalla Bellas Artes y sus obras se encuentran en numerosas colecciones internacionales. Con su fallecimiento, que fue anunciado esta mañana, deja una importante obra que aborda el arte contemporáneo de México y el mundo. Para rendirle un homenaje, la Secretaría de Cultura Federal y el INVAL preparan una gran exposición retrospectiva en el Museo Nacional de Arte para el año 2024. No quieren reconocer a veces la influencia del dadaísmo, el surrealismo sobre sus vidas, las jóvenes artistas. Y lo que tengo miedo es que esta fascinación con la alta tecnología que invade todo, en todo, que creo que es un camino muy peligroso, no vaya a llegar a un cuchillo a doble filo donde llegará un momento en que soñar va a ser imposible. Noticias 22, Óscar Cortés. Y lo que son las cosas, esta retrospectiva de la que nos habla Óscar Cortés en la nota para Alan Glass en el MUNAL, ya se estaba preparando desde hace algún tiempo, no le tocó ya verla en vida, pero aseguran en el MUNAL que en 2024 Alan Glass será su ángel guardián. Vaya, una de las importantes ausencias en la plástica contemporánea. Efectivamente, y te vamos a hablar de otra ausencia que se va a sentir mucho. El Museo de Arte Popular rindió un tributo a la memoria de su fundadora. María Teresa Hermán de Arango, filántropa y pieza clave de la promoción cultural en México, perdió la vida a mediados de diciembre de 2022. Este lunes, la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular recordó a su fundadora y presidente vitalicia con un sentido homenaje. Su mamá era egipcia y su papá era de Bélgica, y en algún momento se va el papá a trabajar a Nueva York, y después un empresario mexicano hotelero lo trae a México a finales de los 60s, y ella llega aquí de 17, 18 años y se enamora del país. Su amor por México se tradujo en apoyar a las artes populares y sus creadores. Desde 1999 se gestó su más grande proyecto, pero el Museo de Arte Popular no se cristalizaría sino hasta el 1 de marzo de 2006. Su legado fue hacer el Museo de Arte Popular, que no existía en el país, un lugar donde encontraras las manifestaciones artísticas de los artesanos de todos los rincones de México.
Su labor de fomento al rescate de las técnicas manuales y el desarrollo social de comunidades en nuestro país le mereció el premio Women Together 2009, que otorga la Organización de las Naciones Unidas. Familiares, amigos y miembros del patronato del MAP evocaron a Marie Thérèse en el recinto que da cuenta de su labor, con recuerdos y algunas palabras de despedida. Pensamos que mi mamá quisiera agradecerles que hayan hecho posible su sueño, del cual estaba tan profundamente orgullosa. Gracias por acompañarla por este camino que no siempre fue fácil. El MAP fue su gran amor y ustedes su segunda familia. Tu legado es interminable, mamá, y lo vigilaremos siempre con celo y pasión. Fuiste una locomotora de congruencia y resolución, un ejemplo de optimismo, fortaleza, categoría, arte, vitalidad, una apasionada de la vida y de sacar adelante lo imposible. En reconocimiento de su perseverancia, generosidad y firmeza, durante la ceremonia se develó una placa especial. El homenaje concluyó con una interpretación de Elegía de Gabriel Fauré, interpretada por Rodrigo Díaz. Con imágenes de Saúl Nieto y Juan Manuel Arcos, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Una historia de vida fascinante y además destacar no solo de ella, sino de toda su familia, el carácter filantrópico y la preocupación por la difusión y promoción del arte y la cultura. Y a propósito de cultura popular, y ya cambiando un poco el tono de este programa, Laura, tenemos una nota que nos lleva a Zacatecas. Nos lleva a Zacatecas porque ahí rescatan una de las más representativas manifestaciones de arte popular. Vamos a ver de qué se trata. Tras salvarse 3 veces de ser fusilado, un habitante de Zacatecas llevó a principios del siglo XX un exvoto al santuario de Plateros, dedicado al Santo Niño de Atocha, ubicado en el municipio de Fresnillo, por el milagro recibido. Desde 1843 tenemos registro nosotros de que empezaron a llevar como agradecimientos por los milagros del Santo Niño. Hasta la fecha, este santuario ha recibido más de 70,000 piezas que se encuentran distribuidos en sus paredes, así como en una bodega que fue descubierta durante el trabajo de restauración que inició hace 5 años. Nos encontramos con una infinidad de materiales. Hay madera, hay metales, hay cabello, hay ombligos, llevan muchísimas pruebas de embarazo, fotografías, aparatos ortopédicos. Para dar inicio con este proyecto, el equipo de Lina trabajó en 3 etapas. Primero se limpiaron los objetos, después se clasificaron por tipologías y materiales, para finalmente llegar a la etapa de recuperación. Los trajimos al taller de conservación 300 piezas, las más representativas. Agarramos los exvotos más antiguos que encontramos dentro de esa bodega y les dimos conservación y restauración ya para ponerlos en exhibición. Estas piezas serán colocadas de nuevo en las paredes del santuario. El equipo de Lina calcula que para el año 2031 estará lista la restauración de las 23,000 piezas que se encontraron en la bodega. Lo que nosotros queremos es recuperar la tradición, que no se pierda, que los exvotos que están en esas bodegas se recuperen y que la gente pues vuelva y siga llevando. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, y de Zacatecas nos vamos a Oaxaca, Rafa. Y nos vamos mucho más atrás en el tiempo, 9,000 años en la historia. En los últimos años, las investigaciones arqueológicas realizadas en la comunidad de Unión Zapata han demostrado su importancia como uno de los sitios clave para conocer el pasado más remoto del Valle de Oaxaca. Recientemente se ha dado a conocer que la Cueva de la Paloma, ubicada en esta localidad, fue un sitio ocupado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 9,000 años, durante el periodo precerámico, que abarca el intervalo temporal comprendido entre los 11 y los 2000 años antes de Cristo. Así lo han revelado las investigaciones llevadas a cabo en el lugar como parte del proyecto arqueológico Paisaje, Arte Rupestre y Ocupación en las cuevas prehistóricas del Valle de Oaxaca, a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, gracias al cual se han podido recuperar materiales cerámicos, artefactos líticos tallados,
restos botánicos y huesos de animales con huellas de exposición al fuego. Toda esta evidencia, de acuerdo con el equipo responsable de la investigación, permaneció resguardada de los efectos del tiempo debido a la gran cantidad de sedimento que existe en la cueva. Y antes de la pausa celebramos que Guillermo del Toro fue reconocido este fin de semana en los Critics' Choice Awards. Pinocho se hizo con la presea en la categoría de Mejor Película Animada y continúa la cosecha de éxitos. Esperemos que rompa esta racha de que una película animada que llega a categoría en los premios Oscar como Mejor Película hasta ahora no se lo ha llevado. Pinocho podría ser esa cinta que rompa la racha y por primera vez una película animada se lleve el reconocimiento. Y rapidísimo, nada más aquí en los Critics' Choice, también subrayar la presencia de Brendan Fraser, que actuó en la película de Whale, que también se llevó el Critics' Choice al mejor actor. Estamos ansiosos de ver esa película. Claro, además un regreso muy esperado de alguien muy querido en la pantalla. Conmovedor. Y que bueno, pues se alejó, pero bueno, está de vuelta y tenemos mucho más después de una pausa. Una contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales. En esta esquina, quien no respeta la participación ciudadana, Mapache. Y en esta otra, con sus irregularidades en los comicios, roba urna. Y para acabar con estas artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su Defensoría. Protegiendo los derechos político-electorales sin límite de tiempo. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. El deleite de conocer la cocina de cocineras y cocineros migrantes que han dejado sus comunidades para enriquecer la gastronomía de la Ciudad de México. Bienvenidos a La Raíz Doble y sus sabores periféricos que saben a milpa, a chile, a maíz, a frijol, a mar, a jitomate, a ajo, a cebolla y a las especias que hacen del gusto el recoveco más importante de la nostalgia memoriosa. La Raíz Doble, sabores periféricos. Lunes, 21 a 30 horas. Asumo la responsabilidad total de los hechos. Los ciudadanos desaparecemos para transformarnos en unos televidentes sometidos a un poder mediático que ha decidido de antemano el destino de los cuerpos. Cuerpos frágiles y poder pa'l pueblo. Cuotas, secuestros, extorsiones. Visión periférica. Nace esta organización dentro de 42 municipios que son los que conformamos la UPOE. Documental social americano, Identidad y Contramemoria, un proyecto de investigación de la UNAM. Lunes, 22 horas. Un mexicano está dando mucho de qué hablar en la Gran Manzana. La prestigiosa revista estadounidense The New Yorker ha dado a conocer su selección de las exposiciones de arte más relevantes del 2022 en la Gran Manzana, que como sabemos es uno de los epicentros del arte contemporáneo. Nuestro compatriota Gabriel Orozco fue el único latinoamericano incluido en dicha lista, gracias a su muestra Space Time, que se exhibe en la Galería Marianne Goodman, ubicada en el corazón de Manhattan. Se trata de una exposición que reúne una selección de casi 30 años de trabajo entre Orozco y la galería neoyorquina, donde se explora la noción de espacio-tiempo como un concepto de la física con inagotables posibilidades para la creación artística. Space Time se volvió una cita ineludible en el circuito del arte durante el año pasado, por lo cual continuará en exhibición hasta el próximo mes de mayo, cuando se inaugure la nueva muestra del artista en el mismo espacio. Arquine, como siempre, celebra la cultura arquitectónica. Veamos ahora de qué forma en esta pieza que preparó José Meléndez para Noticias 22 Digital. Con 25 años de trayectoria, el concurso Arquine emite una nueva convocatoria para promover la competencia como parte de la cultura arquitectónica. En 2016
cuando el concurso cumplía 18 años, nos dimos cuenta que llevamos varios años haciendo Mextrópoli, el Festival de Arquitectura y Ciudad, que era la evolución del Congreso Arquine, y llevamos varios años interviniendo de una manera bastante tímida el espacio público de la Ciudad de México, con pabellones, con mesas de diálogo, etcétera, sobre todo el centro histórico, la Alameda. Y el plan es que se diseñe una pieza que pueda activar el espacio público, que la gente pueda habitar, activar, disfrutar, que no sea solo una cosa contemplativa, sino que de alguna manera ahí puedan suceder cosas, como por ejemplo presentaciones de nuestros libros durante el festival, mesas de diálogo o que la gente lo use para su goce y disfrute durante los días del evento. Puede concursar cualquier persona, ya sea arquitecto o no, estudiante o profesional, de cualquier parte del mundo. Y lo que tienen que hacer es una pieza que no ocupe más de 150 metros cuadrados. Nosotros lo que pedimos es que siempre sea una propuesta, como te decía, no solo contemplativa, sino que podamos pensar en cómo usar el espacio público, cómo activar el espacio público y cómo hacer que la gente se pueda encontrar en el espacio público. Estas últimas intervenciones lo que buscan es eso, el poder reencontrarnos, y ahora que ya estamos todos saliendo, ya sin cubrebocas y tal, pues poder estar juntos en el espacio público y pensar. Parte del trabajo del festival es, juntos con los expertos que vienen y tal, es pensar cómo tienen que ser o cómo van a ser las ciudades en el futuro, y estas intervenciones en el espacio público pues van acompañando eso, y si no, las conversaciones que se dan en el pabellón van ligadas a eso. Será el próximo 16 de marzo que se publicarán los resultados del concurso y saber quién se encarga del pabellón Mextrópoli 2023, mismo que se expondrá a finales de septiembre en la Alameda Central de la Ciudad de México. Noticias 22 Digital, José Meléndez. En otros temas, se cumple un lustro de la entrada en vigor de la Ley General en materia de desaparición de personas. En México han desaparecido más de 100,000 personas, 97 de cada 100 individuos después del 2006. Y hasta ahora solo existen 36 sentencias condenatorias por este delito en todo el país. El dato se recordó como parte de la conmemoración de los 5 años de la entrada en vigor de la Ley General en materia de desaparición de personas en el Museo Memoria y Tolerancia. Y entre las preguntas más frecuentes se encuentra: ¿qué se ha dejado de hacer para atender esta desgarradora tragedia? Hay que reconocer, primero, que es un avance muy importante, pero todavía hay una brecha de implementación que está pendiente. Para la Organización de las Naciones Unidas, México no ha actuado con firmeza en el combate a este crimen. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entró en vigor el 16 de enero de 2018 y aunque es considerada un documento sólido que ha inspirado a otros países a revisar sus marcos jurídicos, actualmente solo se procesan con esta norma cerca de 6 de cada 100 casos. ¿Qué cosas hay pendientes que establece la propia ley? El Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no identificadas y no reclamadas, está el Registro Nacional de Fosas, el Programa Nacional de Exhumaciones, el Programa Nacional de Búsqueda, el reglamento de la propia ley. De acuerdo con la ONU, la desinformación y la insensibilidad ante estos delitos son generalizados entre los funcionarios públicos. Además, la militarización de las funciones de seguridad sigue profundizándose, lo que es una grave afrenta a los derechos humanos. Tiene que haber una articulación, no solo dentro del Estado, sino de ver que estamos del mismo lado, autoridades, sociedad civil y víctimas. El llamado urgente es a dejar de ver a los habitantes del país, mujeres, niños y hombres, como mercancías desechables que pueden desaparecer sin que se respeten sus derechos. Noticias 22, Karen Rivera. Y ponen tacha a Reino Unido en cuestión de paridad. Un informe del Consejo de Administración del FTSE, el índice bursátil de referencia de la Bolsa de Valores de Londres, dio a conocer recientemente que la falta de mujeres en puestos ejecutivos en compañías británicas es alarmante. La encuesta anual UK's FTSE 350, reportado en Financial Times,
arrojó que las empresas británicas no están haciendo lo suficiente para colocar a mujeres en puestos de dirección, a pesar de que en el Consejo de Administración del FTSE hay más mujeres directoras. Es cierto que el número de mujeres en los consejos administrativos de las empresas enlistadas por este organismo ha incrementado en 40% este año. Sin embargo, 9 de cada 10 de estos puestos no son posiciones ejecutivas, lo que sugiere que el incremento se ha realizado solo para cumplir con las metas establecidas. Los negocios enlistados en el FTSE han caído penosamente en cuanto a los resultados buscados, pues no distribuyen el poder y la influencia necesarios para lograr una verdadera paridad de género, denuncian investigadoras y gerentes de firmas británicas, ante la cifra de solo 17% de mujeres ejecutivas en el índice FTSE de las 100 compañías de mayor capitalización bursátil del Reino Unido. Fuera de este índice 100, las empresas más pequeñas se quedan aún más cortas en cuanto a la inclusión de mujeres en puestos ejecutivos. Ya se imaginará las cifras de esto en México. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Hoy en Noticias 22, Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, acompaña a Javier Aranda Luna para hablar de los mayas, pasado y presente. No se lo pierdan, al término de este espacio informativo se va a poner buena la charla. Interesante debate 22, una pausa, ya regresamos. Guadalupe Rivera Marín charla sobre su infancia junto al pintor y recuerdan anécdotas de su familia. La época que más sufrió, según él mismo lo contaba, es cuando tuvo que estar a dieta en los Estados Unidos. Engordó demasiado y lo pusieron a dieta. La cocina de Diego y Frida, José Luis Cuevas, Guadalupe Rivera Marín, In Memoriam, lunes 23:30 horas. 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. La Balana. Ya pachoto kiteli kibayulina viene sobadita. Subterránea. Mamá Cuca, ya entendí. No estoy sola. No estamos solas. Durango. Escopeta. ¿Qué haces, papá? Shorts México, programa 19, martes 22 horas. En Rincón Nippon, Miri Murasaki nos comparte un interesante método de ahorro japonés. Vamos a ver de qué se trata. Konnichiwa amigos, esto es Rincón Nippon y hoy vamos a hablar de un método japonés que nos va a ayudar a empezar con el pie derecho este inicio de año, Kakebo. Fue creado por Motoko Hani en 1904, primera periodista mujer en Japón que además buscaba la manera de tener mejor manejo de las finanzas en los hogares japoneses. Desarrolló este método para que las esposas pudieran gestionar los ingresos familiares de una forma eficiente. Este método se hizo muy popular en los años 40, dando lugar a los libros y agendas Kakebo que conocemos el día de hoy. Hace énfasis en las cosas de las que no se puede prescindir y a deshacerse de las que no son un gasto necesario. Pero, ¿qué se necesita para implementar esta técnica en nuestros hogares? Kakebo podría ser la clave para llevar correctamente nuestras cuentas y su funcionamiento es muy sencillo. Lo primero es fijarnos un objetivo a realizar este plan de ahorro. Así tendremos la motivación necesaria para llevarlo a cabo hasta el final. Una vez fijado el objetivo, lo que se debe hacer es una lista de todos los ingresos que se obtienen en el mes y después otra de los gastos, mismos que serán divididos en 4 partes. Gastos indispensables como transporte, alimentación, salud, gastos de ocio o vicios, gastos de cultura o deporte y otros que pueden ser fondos de emergencia o imprevistos. Después de anotarlo todo,
Lo siguiente es restar ingresos menos gastos y el resultado de eso es la capacidad de ahorro. Una vez conociendo este dato, es más fácil controlar la capacidad de ahorro siempre pensando en la meta que nos fijamos en un principio. El libro Kakebo lo venden en físico y en formato digital. También existen aplicaciones para el teléfono móvil para poder registrar fácilmente los ingresos, gastos y los objetivos de ahorro a alcanzar. Este método, sobre todo, nos ayudará a valorar ese tiempo que invertimos trabajando y a darle mejor uso al dinero que obtenemos gracias a nuestro esfuerzo. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Trasciende en este momento, y lo confirma la Asociación Nacional de Actores, el fallecimiento de la maestra Luisa Josefina Hernández a los 95 años de edad, una destacada figura de las letras mexicanas. Son más de 60 obras de teatro, 17 novelas publicadas, 10 traducciones. Desde aquí un fuerte abrazo, descansa en paz, un abrazo también a David Gaitán, su nieto, y bueno, estaremos celebrando y recordando la memoria de esta mujer que tanto aportó no solo a la literatura, sino de manera particular al teatro, Laura. Al teatro, la dramaturgia, traductora además, es muy joven, destacó con Aguardiente de Caña, tenía escasos 20 y pocos años cuando publica esta primera obra, y pertenece a una generación que, bueno, pensándolo, Rafa, es una generación pues que se va, que probablemente se va con ella: Héctor Mendoza, Sergio Magaña, Emilio Carballido, Rosario Castellanos, Jorge Ibargüengoitia, que también, bueno, pues es ahí muy cercana a todos estos personajes que se alimentaron de la literatura para crear obras teatrales, para difundir sus trabajos desde muy jóvenes, con un enorme talento. Una ausencia muy grande, descansa en paz, Luisa Josefina Hernández. Y ya que comentas, Laura, de Ibargüengoitia, este 22 de enero se cumplirían 95 años, eran en efecto contemporáneos del mismo año del natalicio de este gran autor, motivo por el cual esta semana estaremos recordando al autor de Estas ruinas que ves. Jorge Ibargüengoitia representó la sorna, lo irónico, lo cómico en la literatura, aunque esa jamás fue su intención. Bueno, yo lo que quiero es dar una impresión de lo que yo estoy viviendo, ¿no? Vaya, quiero describir el mundo como yo lo veo. Entonces, eso es lo que me interesa. Hacer reír o no hacer reír a la gente me importa un bledo, realmente. Dijo en voz alta lo que muchos quisieran decir. Nos regala la oportunidad de leer textos diferentes, con un estilo que refresca un mundo habitualmente duro, presentado con humor, con ironía sutil pero aplastante. Y un ejemplo maravilloso es el libro Estas ruinas que ves, por el cual obtuvo el Premio Internacional de Novela México de 1975 y del cual se realizó una película con el mismo nombre. Es una novela sobre vida de intelectuales, no de intelectuales, de profesores universitarios en provincia. O de intelectuales de pueblo, pues. El 22 de enero cumpliría 95 años y lo recordamos con admiración y afecto. La plástica se pone en movimiento con esta propuesta que llega al corazón de la Ciudad de México. El atrio de San Francisco se estrena como el cuarto espacio de exhibición del Museo Soumaya con la muestra Marisole Borner Vaz, Ruptura en Movimiento, un recorrido que a través de 23 piezas nos aproximará a 4 proyectos escultóricos de la artista mexicana. En la década de los 80, Marisole tuvo una exposición en Bellas Artes y la crítica argentino-mexicana de arte, Raquel Tibó, le dijo que todavía hacía falta algo más impactante con el público, algo que diera en el clavo. Eventualmente, un día un poco fortuito, ella vivía muy cerca de Ferrocarril de Cuernavaca, encontró unos clavos de ferrocarril y dijo, voy a hacer esculturas con estos, y así dio en el clavo. Con el proyecto Dar en el Clavo, Marisole logró recrear procesiones multitudinarias, escenas colectivas que aluden a lo religioso como crucifixiones y abordar diversos temas como la familia. Entre sus proyectos también reluce Cintas, una serie de piezas metálicas que emulan cuerpos y a su manera juegan con la mirada del público. Tienen esta idea del movimiento como si estuvieran siendo voladas por el viento, pero en realidad es muy interesante porque están completamente moldeadas con pinzas
no tienen soldadura más que en la unión. Es como una gran cinta de Moebius, ¿no? En un intento por hacer del arte una experiencia física y mucho más interactiva, Marisol recurrió a las figuras geométricas y abstractas para dar forma a Todo se mueve. Aquí, el público podrá reconfigurar cada pieza y convivir con las esculturas de una manera totalmente distinta. Este trabajo gestaría el cuarto proyecto que se exhibe en la muestra, una serie de paisajes y máscaras que evocan al creador omnipresente en todo lugar. También son articuladas y unos búhos que están aquí atrás. También son articuladas, tienen el mismo concepto, digamos, de Todo se mueve, pero un poquito más orgánico. Tiene como cierto funcionalismo arquitectónico en su concepción y que sí recuerdan a otras figuras de la ruptura como Felgueres, etcétera, pero siempre con un toque particular. Ella siempre se mantuvo como al margen, decía que pues, tenía un estilo propio y no estaba realmente comprometida como con un movimiento y decir esto es lo que yo hago. La retrospectiva Marisol Warner Bass, Ruptura en Movimiento, podrá visitarse hasta la primavera de 2023 en el Atrio de San Francisco, ubicado en Madero número 7 del Centro Histórico, en los pies de la Torre Latinoamericana. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Sonidos, imágenes, letras, sensaciones se resumen en esta publicación que habla de un lapso particular durante el confinamiento. Lo íntimo y el espacio que habitamos en el encierro por la pandemia provocaron que Rocío Cerón explorara las cartografías de la cama desde el verso y la imagen. El resultado fue Divisible Corpóreo, una publicación hecha con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, que se integra y concluye la trilogía Materialidades Inmateriales. Esta trilogía da cuenta de la observante escucha y la observante toca. Esta era la idea de escribir un libro con poemas que de alguna manera tuvieran también una dimensión tridimensional. De pronto me encontré que estos espacios íntimos, estas cartografías de la cama, de las sábanas de la cama, eran los grandes mapas donde yo podía preguntarme a través de la poesía y a través de la imagen y a través del sonido qué es lo que estaba sucediendo en la pandemia. Rocío Cerón tiene experiencia con los contenidos transmediales. Con Divisible Corpóreo, ella ha creado un universo mediante fotografías, piezas sonoras y videos que materializan los sentires y la realidad en la pandemia. Al estar juntas en este universo del libro, lo que sucede es que puedes viajar por lo sonoro y de pronto viajar por lo visual, de pronto viajar por lo poético y todas estas materialidades se van creando como una experiencia inmersiva. Es un libro profundamente inmersivo en ese sentido. Divisible Corpóreo es una publicación que aparece bajo el sello de Tres Nubes Ediciones y puede adquirirse en formato físico o digital. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Es momento de hacer una muy breve pausa. Regresemos con mucho más. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los contenidos que ofrece tu televisora deben reflejar pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Guadalupe Rivera Marín charla sobre su infancia junto al pintor y recuerdan anécdotas de su familia. La época que más sufrió, según él mismo lo contaba, es cuando tuvo que estar a dieta en los Estados Unidos. Engordó demasiado y lo pusieron a dieta. La cocina de Diego y Frida, José Luis Cuevas, Guadalupe Rivera Marín, In Memoriam, lunes 23:30 horas. Con un saludo agradecido a los amigos de Canal 22 y los mejores deseos para el público de esta televisora cultural en este 2023, los invito a que se acerquen a la entrevista generosa que Javier Aranda nos ha concedido. ¡Feliz Año Nuevo!
Hoy, 21 horas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será cierto que hoy es el día más triste del año? Si a lo largo de esta jornada usted se ha sentido particularmente decaído, desanimado o simple y llanamente triste, esta información puede serle de interés. Desde hace años, circula la creencia popular potenciada por las redes sociales de que el tercer lunes del mes de enero es el día más triste del año. Esta novedad en el calendario es conocida como Blue Monday, y si le parece que no tiene ningún tipo de fundamento científico, está en lo correcto. Los orígenes de este día se remontan al año 2005, cuando la firma Porter Novelli creó una campaña publicitaria para la agencia de viajes Sky Travel, en la que informaba a varios medios de comunicación sobre el hallazgo de una fórmula matemática concebida por el profesor de psicología Cliff Arnold, capaz de determinar el día más triste del año. El objetivo no era más que posicionar a Sky Travel como una especie de cura para la aflicción, bajo la idea de que la mejor manera de enfrentar la tristeza es irse de viaje y olvidarse de los problemas, cosa que por lo demás puede no resultar en ciertas personas. De buenas a primeras, la fórmula del profesor Arnold no parece un total disparate, pues contempla variables como el clima, las deudas contraídas durante las fiestas o el tiempo que ha transcurrido desde el último intento de dejar un mal hábito. Sin embargo, los especialistas coinciden en afirmar que, como mucho, se pueden predecir las épocas del año en que somos más susceptibles a la tristeza. Imagínense tener en sus manos un libro que fue impreso en los primeros años de la invención de la imprenta. Bueno, pues son verdaderas joyas. ¿De qué se trata esto? Esto es lo que vamos a platicar en un momento más en Lunes de Reporteros. Adelante, Rafa. En efecto, Laura, estamos hablando más de 500 años de historia en el pasado y hoy nos parece muy fácil ir a una librería, prender una impresora y tener de inmediato una copia de un libro. ¿Qué hay de esos libros antiguos, los más antiguos? Nos platica esta noche César H. Meléndez, a quien recibo con mucho gusto. César, bienvenido. Pues muchísimas gracias por recibirme, ser el primer reportero que inaugura este año para la sección de Lunes de Reporteros. Y pues hoy vamos a hablar de algo que... Bueno, habría que decir que en algún momento tenemos que hacer un reportaje de largo aliento dedicado a la evolución del libro, que de eso da para muchas capitulaciones, pero en este caso, el día de hoy, vamos a hablar de esos orígenes de al menos de lo que conocemos como el libro moderno, que sabemos que la revolución que trajo la invención de Gutenberg de la imprenta de tipos móviles, metálicos, pues facilitó un montón de cosas que tienen que ver con la difusión del conocimiento. Lo que vamos a ver en esta primera parte es conocer qué son estos primeros libros que se produjeron con esta tecnología, qué pasó con ellos, porque también su circulación es muy particular, y cómo fue que comenzaron a valorarse precisamente como lo hacemos hoy, como parte de un patrimonio bibliográfico. No siempre fue así. En algún momento, antes del siglo XVII, pues estos libros formaban parte de las bibliotecas de los recintos conventuales, y allí pues lo mismo, estaban con publicaciones más recientes, conviviendo, digamos, en el mismo espacio, y eran usadas. Entonces su historia también nos revela cómo el libro ha sido interpretado, cómo se le ha dado toda esta simbología cultural que ahora sabemos le da un lugar preponderante en la cultura. Vamos a ver esta primera parte. La aparición de la imprenta de tipos móviles metálicos, creada por Johannes Gutenberg en el siglo XV, trajo consigo una verdadera revolución, pues transformó para siempre la difusión del saber y el conocimiento. Sobrevivientes de ese momento único en la historia de la humanidad son los llamados incunables, los libros impresos con esa tecnología entre los años de 1453 y 1500. Hablamos de incunable cuando nos referimos a una etapa específica de la producción del libro en el mundo occidental, cuando se desarrolla la tecnología necesaria para la impresión de los textos.
El término incunable fue acuñado hasta el siglo XVII para designar la infancia del arte de la imprenta, que nació en Maguncia y se extendió a lo largo del Rin y luego por toda Europa. El término, primeramente, tenía la función de ser un adjetivo y calificar no al libro, sino al arte que lo creaba, ¿no? Entonces, en este primer momento, se hablaba del ars tipográfica en la cuna, incunábula. Es curioso que estos primeros hijos de la imprenta de Gutenberg no fueron valorados como objetos excepcionales por los bibliófilos, sino hasta finales del siglo XVIII. Si tú revisas los inventarios de las bibliotecas que se hicieron en el siglo XVI, en el siglo XVII, XVIII, no hay distinción de estos libros, no están separados, forman parte del acervo. El momento en el que estas piezas empiezan a adquirir una singularidad, ¿no?, una rareza, es en el momento en el que el crecimiento del mercado del libro va a generar el interés por parte de los coleccionistas. A través de sus muchas imperfecciones, señas, cicatrices y marcas, estos objetos nos aportan una enorme cantidad de información, pues son indicios que revelan a quién pertenecieron o cómo pudieron ser leídos. La conservación actual, me refiero a la disciplina de la conservación del libro, como en otras muchas disciplinas del arte, de los objetos culturales, insiste acerca de la necesidad de conservar todos estos elementos como indicios del tiempo. Pese al avance tecnológico que supuso la invención de Gutenberg, los incunables aún estaban lejos de parecerse al libro moderno. Algunos rasgos presentes en la mayoría de estas piezas son la ausencia de número de páginas y de portada, lo que puede apreciarse mejor en las piezas que aún conservan su encuadernación original. Otra característica es que en algunos casos se dejaban espacios en blanco para ilustrar manualmente las letras capitales. Además, muchos de estos ejemplares tienen el título en el corte externo del libro, pues en aquel entonces los libros no se colocaban con el lomo hacia afuera. Otro rasgo a destacar es que los incunables fueron manufacturados con papel de trapo, grueso, irregular y de color grisáceo o amarillento, y no con pulpa de celulosa como se estila actualmente. Este material, mucho más resistente al paso del tiempo y a las condiciones del entorno, facilita de alguna manera su conservación. Para hacer un proceso de recuperación de algunos de estos materiales, se pueden someter a procesos de lavado, claro, con un proceso de análisis químico previo. Luego de comprobar que los materiales del libro están libres de agentes nocivos, basta con mantener las condiciones adecuadas de humedad y temperatura en la bodega donde son resguardados. Verdaderas obras de arte, testigos históricos, juglares mudos de papel que nos relatan no solo la historia que está escrita en esos libros, mi querido César, sino también a quién pertenecieron, cómo se hicieron, toda una época. De inmediato me viene a la mente El nombre de la rosa de Humberto Eco, cuando se meten a estas bibliotecas allá en el monasterio a investigar y a tratar de desentrañar el crimen que da origen a la novela. Y es fascinante ver cómo en estos libros, en estas bibliotecas, se encuentran tesoros de valía incuantificable, como son los que nos traes esta noche. Y precisamente hablando de bibliotecas, les vamos a hablar ahora de una que tiene un acervo muy importante, que es la Biblioteca Nacional de México. Revisando otras bibliotecas un poco para hacer la comparativa, hay unas que tienen, si es que tienen en su acervo, 4 o 5 incunables, ¿no? Estamos hablando que la Biblioteca Nacional de México tiene 173, lo cual es una muy buena cantidad. Además de todos los géneros literarios que había, por lo menos hasta ese momento, y es muy interesante. Si quieren, vemos esta segunda parte para que conozcamos un poco cuál es el acervo que resguarda el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México. La Biblioteca Nacional de México, a cargo de la UNAM desde 1929, tiene bajo su cuidado verdaderos tesoros del patrimonio bibliográfico del país. Entre su vasto acervo de más de 1.250.000 piezas, destacan las reliquias que resguarda el fondo reservado, una auténtica cápsula del tiempo donde se conservan 173 libros incunables, fechados entre 1469 y 1500. Aproximadamente un 60% de ellos, es decir, unos 80, sí vienen de bibliotecas mexicanas antiguas.
sí fueron producto de ese proceso de nacionalización del siglo XIX. Los otros, los demás, los 90 y pico demás, esos fueron comprados. Es importante recordar que tras la promulgación de las leyes de reforma y la nacionalización de bienes del clero, los libros que pertenecieron a las bibliotecas conventuales novohispanas fueron a dar al acervo de la Biblioteca Nacional. Eso explica por qué buena parte de las piezas que preserva el fondo reservado son textos de carácter teológico, aunque también hay, por supuesto, publicaciones sobre derecho, medicina, astronomía, geografía y literatura. Entre los libros que destacan en la colección, encontramos este ejemplar de las tragedias de Séneca, impreso en Venecia en 1492. Sabemos que estuvo en el convento franciscano de Toluca en el siglo XVII, gracias a la marca de fuego que conserva. Son estas improntas que se buscaba dejar en ellos, aplicando un hierro caliente, para distinguir a la biblioteca a la que pertenecía. Está también este volumen de las Meditaciones de San Agustín, que perteneció al escritor mexicano Ignacio Manuel Altamirano. Esa información nos la revela el propio libro a través de las anotaciones que se encuentran en su interior. Otra joya del acervo es este incunable que reúne los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, impreso en 1497 y que 2 siglos después llegó a la biblioteca del intelectual novohispano Carlos de Sigüenza y Góngora. Queremos que la sociedad mexicana y que en general la sociedad mundial tome conciencia acerca del valor de la conservación de esto, porque es propio, ¿no? Es humano, ¿no? Lo hemos producido nosotros. La Biblioteca Nacional de México y su fondo reservado ofrecen al público en general la posibilidad de conocer estos valiosos ejemplares por medio de visitas guiadas. Así también pueden ser consultados con propósitos académicos y de investigación. Tenemos mecanismos previstos para que el usuario primero haga un registro como usuario del fondo reservado de la biblioteca, para lo cual no tiene que hacer otra cosa más que traer una carta de presentación de la institución en la que presta sus servicios o en la que estudia, ¿no? Explicándonos de manera muy breve, sintética, cuál es el objetivo, cuál es el proyecto que está desarrollando. Se recomienda a los investigadores tener ciertas competencias para aprovechar su visita, como tener dominio del idioma en que está escrito el incunable a consultar y conocer las características particulares de este tipo de libros. Reiterar, César, un viaje fascinante por la historia con estos artefactos. Si uno es amante de los libros, tener en la mano estos incunables, acercarse, sentirlos, olerlos, es de verdad un verdadero privilegio, pero no es el único secreto ni el único tesoro que resguarda esta biblioteca. Así es, pues queda pendiente este año regresar a la Biblioteca Nacional de México, porque la sala que actualmente resguarda la colección mexicana está por cumplir 30 años, entonces hay que darle una repasada a todos estos títulos. Además es muy interesante porque en el diseño original este espacio hecho de madera con una entrada de luz, pues iba a ser un auditorio, y estas características, el hecho de que sea de madera y que tenga una entrada de luz, pues perjudica mucho a este tipo de libros. Entonces hay que ver cómo se las ingeniaron para poder resolver estos inconvenientes del diseño mismo del lugar. Pero bueno, eso ya da para otra plática. Estaremos al pendiente de la misma, César. Muchas gracias por este viaje en más de 500 años de historia. ¿Cómo ves, Laura? ¿Tú cuántos incunables tienes en tu casa? Una colección sasa que tengo por ahí. La verdad es que sí tienen que ser cuidados y tener unas medidas muy especiales, porque pues, son muchos años y son materiales que el paso de los años los afecta. Así que por eso es que se debe tener todos estos cuidados. La grasa de la piel, por ejemplo, sí, es muy dañina para un material que tiene ahí 500 años de existencia. Entonces, bueno, pues afortunadamente hay ediciones facsimilares en muchas ocasiones y, bueno, de esas, pues sí tengo algunas. Y estos reportajes, además, que nos sirven para conocerlos sin que se dañen. Efectivamente, para eso está, yo creo que también la televisión, la documentación de estas piezas que son verdaderas joyas de la historia, de la literatura, de la edición, de la palabra escrita. Y nos vamos
Nos vamos, ¿qué les parece? Si lo hacemos con un poquito de música. El 16 de enero de 1728 nació en el reino de Nápoles, lo que era en ese momento, en la región de la Toscana, Niccolo Puccini, compositor. Niccolo Piccini, estamos hablando de Niccolo Piccini, sí, tienes toda la razón. Es un compositor clásico italiano quien se llegó a consagrar como uno de los creadores de ópera más populares de su época. Disfrútenlo, muy buenas noches.